extendido, porque los principales coaching de inteligencia emocional plantean la necesidad de que los discursos en la era digital deben estar estructurados en base a una argumentación jurídica puntual y bien definida. El arte de la litigación oral penal en su cuarta edición, ya resolutada como bestseller, y si Dios lo permite, para el mes de febrero del año 2026 estará traducida al idioma inglés. Esta noche compartimos aquí en la fundación con este selecto grupo de profesionales de la toga y el birrete y los togados en ciernes. Compartimos esta cuarta edición, una cuarta edición que es matemáticamente retadora. Es una cuarta edición con 4 capítulos novedosos y atractivos que nos plantean retos, desafíos en la era digital. Estamos en un momentum extremadamente seductor. Algunos llaman la sociedad del riesgo. Bauman habla de la sociedad del riesgo. El siglo XXI, la era digital, la revolución tecnológica y el derecho como ciencia social. El derecho está anclado en un proceso de evolución indetenible. Así nos lo explica evidentemente la dialéctica y el método de la mayéutica socrática. Cuando lo combinamos con dialéctica, entonces nos ofrecen respuestas interesantes de la evolución del derecho. Litigar no es un ejercicio discusional. Discuten los ignorantes, discute el ignaro, discute el desconocedor, discute el sujeto desprovisto de epistemia. Entonces, litigar con éxito en un colegio de jueces, litigar con utilidad, con pertinencia, requiere el uso, el manejo y la aplicabilidad de la epistemia, que es la única ruta que nos conduce a la verdad. Entonces, los presocráticos hablaban de la doxa. Entonces, en filosofía del derecho se trabaja mucho la doxa y la opinión. Litigar continuo, litigar con argumentación jurídica, no debe quedarse en un mero ejercicio de doxa, de opinión, de comentario cargado de subjetividad. Entonces se necesita no una disonancia cognitiva, no, se necesita un dominio de una de las inteligencias más vitales en la era digital, que es la capacidad que tenga el ser humano para someterse a los cambios que están de manera transversal motorizando la sociedad planetaria. Los cambios permanentes que se producen en el planeta, entonces retan al ser humano de hoy, y en la medida en que los seres humanos sean capaces de asimilar, de procesar la necesaria ley de los cambios, en esa misma medida pues se van a comenzar a subsumir, a ajustarse, a adecuarse a los comportamientos actuales. Entonces, en la época actual, el togado penalista, todo togado litigante, debe construir una narrativa. El penalista que litiga en los tribunales penales tiene un enemigo silencioso, la improvisación.
es el litigante perspicaz, es el litigante acabado, es el litigante que maneja la argumentación jurídica combinada con los principios filosóficos, ese profesional de la toga y el birrete, es ético, es responsable, maneja el bloque mínimo de inteligencia emocional, está desaproximado del ejercicio temerario. El penalista de hoy, del siglo XXI, es una especie de psicólogo empírico que lo primero que debe hacer es diseñar un mapa de calor. En el mundo de las modas se dice que menos es más. Los diseñadores de moda, Oscar de la Renta lo dijo en una oportunidad, en el mundo de la moda menos es más. Entonces hoy en día la estructura planetaria del metaverso nos reta y nos plantea la necesidad de que todo penalista responsable con una obligación de medios ante su cliente, que no debe garantizarle un resultado que es ético, que es empático, que ejerce compasión, ese profesional debe, desde el momento en que es contratado, debe comenzar a construir una historia, construir una narrativa. El proceso penal continental, el proceso penal latinoamericanizado, se apoya en el sistema acusatorio, y ese sistema acusatorio continental nos habla de que hay un principio de oro, que es el principio de contradicción. Y a qué yo debo aspirar como penalista litigante, que no tengo casos de conciencia, nunca voy a tener casos de conciencia, porque el penalista defiende derechos y garantías, y un penalista nunca será compromisario de lo que pudo haber hecho su cliente. Yo me voy a erigir en un defensor penal de tus garantías, de tus derechos. Entonces debo llegar ante el colegio de jueces, ante el tribunal colegiado, ante el juez de control, juez de garantías, juez de la instrucción. Debo llegar matemáticamente instruido, matemáticamente preparado, cuánticamente, exquisitamente preparado para oralizar una historia, una narrativa, no una verdad procesal. Eso que ustedes conocen igual que yo, la clásica verdad procesal. Más que buscar la verdad procesal, se debe aspirar a alcanzar la verdad material. Se habla de una verdad procesal, una verdad material, una verdad jurídica. Entonces, este método procesalista, acusatorio, adversativo o acusatorio de partes, seduce al colectivo jurídico nacional. Y ya los jueces penales están ahito. Los jueces penales están cansados de escuchar frases clichetizadas, discursos huecos, argumentaciones rotas, discursos fracturados. El juez penal es un ser humano. El juez penal dominicano está bien formado académicamente. Si produce una sentencia injusta, podría ser otra la causa, pero no por desconocimiento. El 99% del juez penal en Dominicana está bien formado académicamente. Conoce la ley, conoce las fuentes, conoce la epistemia, conoce la hermenéutica, conoce el bloque de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, maneja la estructura internacional de tratados y acuerdos. El juez penal es un siervo de la ley. El juez penal es un prisionero de la carta política.
En ocasiones el juez penal es más prisionero que el propio hombre o la propia mujer que tiene de frente y que está juzgando. Entonces, en esta ruta procesal penal, acusatoria, adversarial, esos jueces penales solo están obligados a lo probado. Esos jueces penales solo tendrán que hacer un ejercicio de hermenéutica constitucional en base a lo probado. Entonces, la litigación oral penal es una especie de baúl. La litigación oral penal es una especie de bitácora que contiene fórmulas, herramientas, técnicas, habilidades, y esa bitácora debe ser trabajada por los togados y las togadas en procura de hacer un constructo y entonces construir un discurso que tiene que tener proposiciones fácticas. Nunca crean la hipótesis evidente. En Puerto Rico se habla en su esquema que está muy adelantado, el esquema procesalista puertorriqueño. Ellos trabajan mucho allá con la hipótesis evidente y la supresión hipotética. El juez penal puede hacer una supresión hipotética. Y si yo como juez suprimo esa hipótesis, elimino la posibilidad de un cómplice y apuntalo sobre la base de un autor ahora mediático o de un autor directo, del obrero del crimen. Entonces la litigación oral es una pléyade de técnicas, de fórmulas, de herramientas que una vez trabajadas por los profesionales de la ley, entonces esto le permite tener un desempeño útil. El abogado que en esta expresión epocal, el abogado que no se distingue, se extingue. Y podrás ganar mucha plata, podrás acumular un gran patrimonio, pero nadie podrá ser un buen profesional si es una mala persona. Tú podrás acumular mucho dinero, tú puedes construir un patrimonio económico, pero el éxito dicen algunos que se mide por resultados, pero hay muchas clases de éxitos. Entonces, la litigación oral de hoy nos presenta un mapa de calor extremadamente interesante. Ese mapa de calor, que es una representación gráfica de datos, de rutas, de tendencias, le permiten al profesional que litiga todos los días poder presentar hipótesis soportadas en carpetas probatorias, porque alegar es un ejercicio muy distinto a probar. Entonces, en la era digital, en el siglo XXI, en el 2025, ese litigante penalista tiene que optar no por una defensa penal positiva, no necesariamente una defensa penal negativa. La defensa penal debe ser proactiva. Entonces, la litigación oral de la contemporaneidad nos aproxima a ese escenario de trabajador sabueso que debe ser el litigante, que construye una historia, que luego la oraliza, que esa historia tiene proposiciones fácticas, que hay una verdad procesal que no me interesa en demasía, que tengo que perseguir la verdad material, que estoy ante un colegio de jueces, que tengo un adversario que es el fiscal, pero que tengo un segundo adversario que es esa togada que representa a la víctima.
Entonces el modelo acusatorio de partes adversativo nos presenta entonces esa diversidad de estrategias, de fórmulas, de técnicas. La litigación oral de hoy es una litigación técnica. Fíjense que ya el discurso forense de esta época es un discurso tenue, es un discurso que está cronometrado. Y por ejemplo, yo que he tenido el privilegio, gracias a Dios, que vengo de la escuela vieja, que vengo del circuito análogo y que Dios me ha permitido entonces estar vigente en la era digital. Evidentemente que todos los días vivo haciendo las comparaciones. El clásico discurso forense del derecho penal clásico del siglo XX, 4, 5, 6, 7 horas con una íntima convicción ante un juez penal que absolvía o condenaba al final, atravesado con algo que se llamaba íntima convicción. El derecho evolucionó, dio un salto cuántico, dimos un salto de fe, y desde el año 2002, ya con 23 años de vigencia de la ley 76, hoy decretada inconstitucional por un vicio de forma, la ley 10. Entonces, desde el año 2002, República Dominicana trabaja en sintonía, en simetría con 48 países del continente con un modelo acusatorio de partes. La litigación oral no se aprende en las aulas. A litigar con éxito no se aprende en las aulas. Imaginaos un cirujano estético. Imagínense un neurocirujano que va al quirófano, que tiene 600 cirugías. Ese clásico, emblemático neurocirujano que te va a diseccionar. En el siglo XX te abría el cerebro en dos. Hoy en día hemos avanzado tanto que el neurocirujano utiliza las puntiagudas agujas introducidas en el cerebro y ya no hay necesidad de diseccionarte, de abrirte el cerebro en dos. Imagínese usted de un neurocirujano que no sea un fino, un experimentado experto. El abogado litigante es una especie de cirujano que se curte, que se pule, que se optimiza en el foro penal. El discurso forense puntual, firme, pero es un discurso forense cronometrado. Abogado, ¿cuál es su defensa penal? Gracias, presidenta. Esta tribuna informa que hemos optado por una defensa penal proactiva o hemos optado por una defensa penal negativa o hemos optado por una defensa penal gris o neutral. Entonces, hay una ruta marcada en la estructura operacional del juicio oral en el siglo XXI. El litigante, más que un orador de barricadas, más que un clásico repetidor de frases aristotélicas, socráticas, más que un amante y un recurrente a citas bibliográficas, hoy en día estamos ante un técnico que sabe cómo interrogar a un testigo con éxito. ¿Cómo distinguir una pregunta compuesta de una pregunta donde no están sentadas las bases para formular la misma? Una pregunta abierta, una pregunta cerrada. La respuesta cerrada es sí, es no. La pregunta abierta, el testigo se explaya, pero esa pregunta abierta puede ser capciosa. La pregunta es de mala fe, la pregunta es compuesta, la pregunta es responsiva. Objeción, presidenta.
se produce el mutis, se produce el silencio. El abogado litigante es un administrador de información. Los jueces penales no son los dueños del proceso penal. Los jueces penales son administradores del proceso penal. Todavía quedan remanentes, ráfagas de la cultura inquisitorial. Entonces ese litigante perspicaz, ese litigante que fuma debajo del agua, que fildea de oído, un litigante que preparó su defensa penal, un litigante que conoce la glosa letra por letra, página por página, un litigante responsable está preparado para objetar una pregunta responsiva y hacer una refutación o una impugnación de un testigo sobre la base de una enemistad con el imputado. Entonces, el donaire, el litigante de hoy, tiene que manejar no solo el Código Penal. El litigante de hoy necesita manejar los códigos prudenciales. Baltasar Gracián, una especie de Biblia ecuménica, prudencia y sabiduría. El litigante necesita conocer el perfil del juez. Necesita mínimamente tener una perfilación psicológica del juzgador. La magistrada es animalista. La magistrada es feminista. La magistrada tiene una ideología y es amante al cambio climático. La magistrada es débil con la literatura alemana, o por ende la magistrada le gustan los autores españoles. En cambio, la magistrada es más sencilla. Ella todavía lee a Víctor Máximo Charles Dunlop, un tratado decimonónico ya en desuso, que todavía habla, en su época fue un texto fenomenal, pero todavía habla de los elementos constitutivos del delito. El Código Penal reciente, la Ley 74/2025, se llevó de golpe y porrazo la clasificación tripartita de crímenes, delitos e infracciones. Entonces, ya no se habla de elementos constitutivos, ahora estamos hablando de la accidentología del tipo. El tipo penal como un supuesto de hecho, donde la conducta humana se exterioriza y esa conducta humana se somete al filtro, no al filtro de Sócrates. Cuando usted le acercabas a Sócrates a llevarle un chisme sobre un amigo o un vecino, Sócrates te decía: siéntate y yo te voy a aplicar el filtro socrático de las tres hipótesis. Lo que tú me vas a decir es verdad. No, maestro, yo no puedo afirmarlo. Segunda pregunta de Sócrates: lo que tú me vas a contar de tu compadre es útil. No, maestro, no es útil porque es una noticia desagradable. Y la tercera pregunta del filtro es: ¿tú pensaste en la bondad, la misericordia y la bondad? ¿Has pensado en el daño que tú puedes causarle a tu compadre o a tu vecino si tú difundes esa chismografía sin verificar que es verdad y verificando que no es útil? Esa mente, 2500 años después, todavía estamos trabajando con esos postulados socráticos y presocráticos, 2500 años antes de la era cristiana. Entonces, la litigación oral contemporánea requiere mucha firmeza, requiere mucha vocación, pero requiere mucha responsabilidad, mucho respeto. A los jueces hay que respetarlos. Por una cosa es respetar al juez y otra cosa es tú actuar como un pusilánime, como un cobarde, porque tú te debes a tu cliente y tú has sido contratado y te han pagado una importante suma de dinero
para que tú defiendas derechos y garantías. De manera prudente, educada, con donaire, pero firme. El discurso es puntual, el discurso es objetivo. Mi historia es esta. No se trata de un tipo penal de asesinato, trátase más bien del tipo penal de homicidio excusable. Yo tengo una historia, tengo una narrativa. Estamos en la era del contenido. La hipótesis es evidente. El litigante de hoy, antes de llegar al foro penal, tiene que preparar un micro discurso defensorial ante la andanada mediática. El primer discurso de un defensor penal hoy en día, el primer discurso ante el implacable juicio que hace la opinión pública, produciendo todo tipo de improperio, de expresiones que acusan a tu cliente de ser el responsable de todo esto. Inteligencia artificial. Estamos en la época en que el litigante de hoy, los conocimientos que adquirió hace 25 años no son suficientes. Los conocimientos que tú adquiriste hace 5 lustros, 4 lustros, hoy en día no son suficientes. Hoy estamos hablando de los algoritmos. Hoy estamos hablando de un código binario. Hoy estamos hablando del hash. Hoy estamos hablando de la prueba electrónica. Estamos hablando del derecho digital, el derecho, tecnología, innovación. Estamos hablando del metaverso. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Estamos hablando de códigos binarios. Estamos hablando de una justicia en línea. Se habla de un proceso penal del futuro en línea. Ya tenemos una ley adjetiva, que es la ley que crea los medios digitales. Ya en materia inmobiliaria, en materia laboral, en materia civil, en derecho de familia, pensiones alimentarias, todo eso se está trabajando en línea. Y solo quedamos nosotros en el esquema penal, el circuito penal, es la excepción a esa ley que creó los medios digitales. Litigar, repito, litigar no es discutir. Hay muchos que creen que litigan, hay fiscales que creen que litigan y en realidad no lo hacen. Hay muchos colegas que creen que litigan, en realidad no lo hacen. Hay que pensar en una estructura montada previamente con un discurso de apertura y un discurso de cierre. El discurso de apertura es una especie de promesa que hace el litigante. Tiene la palabra la fiscal para que oralice su discurso de apertura. Y fiscalía, en 6 minutos, 5 minutos, la fiscal oraliza un discurso de cierre. La presidenta se inclina y le concede la palabra al abogado defensor o a la abogada defensora. Doctora, licenciada, abogada, togada, letrada, tiene 6 minutos, principio de igualdad. La fiscal se tomó 5 minutos o se tomó 6. Tiene 6 minutos para que oralice su discurso de apertura. Señora presidenta y demás miembros de este colegio de jueces, la fiscalía ha mostrado una parte de su verdad. Entonces ahí entra el lenguaje no verbal. Hoy en día es muy importante el lenguaje no verbal. El proceso es oral, el principio de la oralidad. El proceso, el litigio penal es una especie de locomotora, es una especie de todoterreno, oral, contradictorio y público. Pero hay un lenguaje verbal. El testigo está sudando. El testigo se coloca el dedo pulgar sobre la nariz en reiteradas oportunidades. Ahí entramos en psicología oscura. Ahí el abogado litigante de hoy debe manejar los fundamentos de la psicología oscura, psicología inversa. El testigo suda,
bajo un ambiente muy climatizado. El testigo se toca la oreja izquierda con el dedo pulgar. El testigo hace un cruce de piernas sistematizado. El abogado interrogador no es el protagonista. El protagonista en el interrogatorio directo es el testigo. Ahora, cuando llegamos al segundo circuito, que es la pirámide invertida, el contrainterrogatorio, el contraexamen, el 70% del éxito de una defensa penal descansa en ese momentum procesal que es el contrainterrogatorio. Entonces ahí el abogado contrainterrogador es la figura icónica, es el rey. Entonces, ese profesional que contrainterroga tiene que tener el ritmo y el control del testigo. No te voy a formular preguntas por formulártelas. Yo necesito que tú respondas lo que yo quiero que tú respondas y lo que beneficia mi teoría de caso defensorial. Nunca debe el abogado contrainterrogador hacer la pregunta maldita. Nunca te aproximes al escenario lúgubre de una pregunta maldita. Te traiciona el subconsciente. El inconsciente te traiciona. Por eso se requiere velocidad, control, dominio, cronología. Entonces la litigación oral es extremadamente desafiante. No se aprende en las aulas. Los muchachos y las muchachas tienen que estudiar la teoría en las aulas, pero esto se aprende evidentemente en los colegios de jueces, en los tribunales penales. Y un litigante curtido, capaz, experimentado, se entrena como se entrena el cirujano en el quirófano, que ya a los 65 años ese cirujano tiene 850 cirugías. Es un veterano neurocirujano con entrenamiento, con veteranía, con rigor científico. Así mismo acontece con el abogado. Hay abogados de moda. Una cosa es el abogado de moda. Una cosa es el abogado clásico. El abogado que se distingue. Repito, hay que distinguirse. Hay que distinguirse. Porque te acecha la extinción si no te distingues. Mucho donaire, mucha educación. A los jueces penales en Dominicana, los jueces penales respetan a los profesionales capaces, preparados, decentes, éticos, que utilizan el lenguaje cervantino. Algunos, hay jueces que le agrada más el lenguaje común, a veces un poco tosco, pero hay otros que les agrada la cultura de la nomenclatura cervantina. Pero lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Y el mensaje tiene que llegarle a los magistrados. Esto es un resumen apretado, esto es una síntesis, esto es una especie de resonancia magnética de lo que son los nuevos desafíos de la litigación oral. Ya esos discursos de barricada pasaron a la historia. Discursos forenses, eso era en el circuito análogo del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Se requiere mucho rigor, mucho método, mucha técnica, mucha astucia, mucho dominio de psicología oscura para litigar. Si tu enemigo se equivoca, no cometas tú el error de interrumpirlo. Si el fiscal, que es tu adversario, comete un error, está cometiendo errores, tu adversario es el fiscal, no lo detengas, no lo interrumpas. La defensa penal tiene que estar aritméticamente interconectada con la mente del adversario. Así está en el arte de la guerra. Así está en las memorias de Marco Aurelio. Lo más grande que ha dado Roma en su época. El filósofo más fino, el filósofo más acabado del bloque de los Césares, Marco Aurelio, hablaba: no todo lo que tú escuchas
es verdad. Puede ser una mera opinión. Y no todo lo que tú ves necesariamente es la verdad. Podría ser una réplica de una perspectiva distinta. Entonces, los jueces penales dominicanos, muchos de ellos pertenecen al club de jueces del miedo, pero respetan al profesional holístico, el profesional preparado, prudente. Lo más que pueden decirte es: doctor, le vamos a conceder 10 minutos, porque la fiscal agotó 8. Pero cuando hay honor, cuando hay punto honor, cuando hay credibilidad, nunca le mientan a un juez. Porque los jueces se retiran a la mesa de deliberaciones. Y entonces Alexis, en una defensa penal, Alexis motivado, dice: porque magistradas, la Suprema Corte de Justicia en el año 2022 produjo una sentencia, la sentencia 1527-2022, y en la parte infine de esa sentencia plantea que en Venezuela se llama asociación para delinquir, lo que nosotros llamamos asociación de malhechores, concierto para delinquir. En Colombia también es concierto para delinquir. En Chile es concierto para delinquir. Todavía el Código Penal napoleónico dice asociación de malhechores. Entonces Alexis solo lee la parte que le conviene, o Alexis miente en la parte infine. Los jueces, cuando llegan a la mesa de deliberaciones, con un clic entran al website y verifican: móntame el bloque jurisprudencial 2023 de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Si le mientes al tribunal, pierdes credibilidad. Y esa es una de las sugerencias, de que nunca es prudente mentirle a un tribunal, porque ellos tienen la forma, tienen todos los medios para verificar si la cita que tú hiciste es correcta, si la jurisprudencia que tú estás alegando a tu favor es correcta. Por lo que este arte de la litigación oral penal, redefiniendo las estrategias del litigio, se acerca mucho a los principios filosóficos. De ahí la gran importancia de la filosofía, amor por la sabiduría, para poder comprender un poco de todo esto que viene con el Código Penal recién promulgado por el señor presidente de la República, que este va a ser un año de grandes debates y de grandes análisis, y viene la capacitación y la actualización y la microcertificación, y todos los actores ya estamos estudiando a tiempo completo para ponernos al día con una legislación que tiene una influencia del Código Penal español, pero tiene una influencia y un extracto muy fuerte del Código Penal francés, la más reciente modificación, que es del 2000 para acá, pero tiene un componente del Código Penal colombiano, y tiene una reserva criolla, verbigracia, el sicariato. El sicariato es manufactura criolla. Existía, obviamente, el clásico sujeto que por dinero mataba a otro, pero eso no está contemplado en el actual Código Penal napoleónico. Ahora la nueva Ley 74 crea el tipo penal de sicariato. Tenemos que seguir empujando el carruaje académico. Tenemos que continuar con estas conversaciones, tenemos que continuar haciendo los aportes de rigor, porque indefectiblemente estamos en una expresión epocal,
seductora, riesgosa, interesante a la vez. Y una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser eficiente. Los economistas hablan mucho de eso. Y Eddie de Gracia sabe y ha opinado